sus teléfonos. Por favor, hermanos, pónganle mute a sus teléfonos para que la clase no sea interrumpida. Por favor, hermanos. Amén, amén, amén. Ok. Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan bien? Amén. Estoy Sí, la escuchando una escuchamos. interferencia bastante significativa en el audio. Quisiera antes de que iniciáramos la clase dar algunas indicaciones, ya que esta es la penúltima clase que tenemos. Hablaba con el hermano Villalta y se requiere una evaluación final del curso. Debido a eso, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que todos ustedes recibieron tienen en su material, no sé si todos lo imprimieron, tienen esta hoja al final, que es el capítulo 1, del verso 1 al 31 de Génesis, todo en hebreo. Entonces, la evaluación final no va a consistir en pasar un examen para saber si usted sabe todo el alfabeto hebreo, si conoce las vocales, cuáles son largas, cortas, breves. No vamos a tener ese dolor de cabeza de evaluación. No obstante, no significa que no la van a necesitar para el momento de hacer la evaluación final. Entonces, no van a hacer otra cosa más que trabajar en la transliteración de todo ese texto. En la transliteración yo les recomiendo que usted trate la manera de transliterarlo de tal manera que no dependa tanto de sus notas. No obstante, cuando llegue a los principios de Peter, a los principios que ya no pueda seguir adelante, entonces recurra a sus notas, consulte el alfabeto hebreo, las vocales, lo que sea necesario de sus notas para proseguir con la transliteración. Una vez haya concluido la transliteración, póngale su nombre tal como se registró. Tómele, escanéelo o tómele una fotografía y envíele esa información de la transliteración al hermano Villalta. Una vez el hermano Villalta recoja todos los trabajos de transliteración de todos los estudiantes, me lo hará llegar en un correo que voy a proveerle a él. Y de esa manera me llega todo el paquete, evalúo, reviso, califico y le entrego el cuadro a él de la evaluación final de esta materia. No sé si hay alguna consulta al respecto. Ahora, por esa razón yo me he detenido en cada una de las lecciones y lo voy a seguir haciendo ahora para trabajar en la etapa inicial de esa transliteración. En la medida que vamos avanzando, cuando lo hicimos con las consonantes, me detuve solo con las consonantes para transliterarla. Después que aprendimos las vocales, intentamos entonces hacerlo nuevamente. Y vamos a seguir porque hay muchos puntos diacríticos ahí que tienen ciertas funciones y que no las hemos visto y que lo vamos a estar viendo. De tal manera que yo quiero darles todo lo que sea necesario
como recursos para que usted pueda transliterar este capítulo. Profesor, Sí, dígame. una pregunta, ¿para qué fecha sería entonces la transliteración final? Yo pensaba en una semana adicional después de la última clase. No sé, hermano Villalta, si estaría bien con ese tiempo para poder hacerle enviar después de una semana las notas finales. Una semana después de la última clase. Ok. Sería entonces la semana siguiente partiendo del 21 en adelante. Ya para el 28 deben de haber enviado todas las transliteraciones para poner su nota final al curso. Les quiero recordar, estamos omitiendo algunas partes bien complejas del curso, porque la finalidad no es enseñarle a usted a ser un traductor del Antiguo Testamento, sino que usted aprenda a leerlo, aprenda a transliterarlo y a emplear recursos que existen en hebreo español para que pueda hacer una exégesis bastante sustancial y adecuada del Antiguo Testamento. Entonces, debido a eso, yo estoy limitándome a darle todos los recursos que están en el marco de los objetivos del curso. Así que hoy vamos a continuar con esa etapa. Ahora, debido a lo que les he mencionado, también me ha hecho modificar algo de los materiales que ustedes han recibido. Si ustedes observan en la lección número 3 de los materiales, en esa lección número 3 dice que íbamos a estudiar la estructura y las divisiones del Tanaj. Y no lo vamos a omitir porque es obvio que si usted ha obtenido ya una Biblia hebrea o está por obtenerla, usted necesita saber cómo manejarla. Porque como es una Biblia en un idioma totalmente distinto a nuestro idioma original, entonces prácticamente uno tiende a perderse si no conoce cómo está estructurada la Biblia en el hebreo y cómo aprender a manejar las diferentes secciones y los diferentes capítulos de esa Biblia. Por eso es que no voy a pasar por alto. Si no lo comenzamos ahora, que es lo más seguro, estaremos viendo esa lección el 21. Pero ahora yo quiero darle a ustedes ciertos recursos siempre para la transliteración y vamos a adelantarnos. La que era la lección 4 la vamos a convertir en la lección 3. Entonces vamos a estar estudiando hoy lo que solemos llamarle las categorías gramaticales. No obstante, primero vamos a terminar la lección número 2 que tiene que ver con las vocales y con todos aquellos contenidos que se asocian con las vocales. Así es que vamos entonces a comenzar Vamos a poner en pantalla lo que hemos visto. Siempre es recomendable que hagamos una retroalimentación breve. Espero que hayan estado repasando esto y que se vuelva cada vez más familiar en la medida que lo vemos. Dijimos que si nosotros analizamos los puntos vocálicos masoréticos del hebreo al español, decíamos que ellos crearon vocales que equivalen a los 5 sonidos de nuestras vocales en el español. Ahí están representadas la A, la E, la I, la O y la U. Y hacíamos una mirada no tan compleja, sino sencilla, y decíamos que el sonido, uno de los sonidos que equivale a la A en español es la camet. Decíamos que era ese punto diacrítico en forma de T pequeñita que se pone abajo de las consonantes. Luego decíamos que para la E ellos crearon esos 3 puntitos en forma de triángulo que le llamamos segol y equivale al sonido de la letra E en español. Decíamos también que para
usar el sonido, representar el sonido que equivale a la I, usaron ese punto que se le llama Hirek, y se pone en la parte siempre debajo del español. Y para representar la O, usaron la Holland, pero ese puntito que le llaman Holland, pero lo ponen en la parte de arriba. Cuando va abajo es una I y cuando va arriba es cuando va arriba es una O y cuando va abajo es una I. Luego veíamos esos 3 puntos en forma diagonal que ellos le llaman kibbutz y que equivale al sonido de la U. Ahora, eso dijimos es lo más sencillo del análisis o del estudio de las vocales, pero luego veíamos la parte compleja y vamos a hacer un repasito de las partes complejas. No nos vamos a detener a repasar esto porque ya lo vimos, pero yo les tengo aquí una tabla para que ustedes tengan una mirada o una visión sinóptica de las diferentes vocales y su clasificación en el hebreo. Quiero que de esto sí tomen nota a fin de que puedan tener bien claro el manejo de las vocales. Muy bien, aquí tenemos una representación de las vocales. Fíjense muy bien, hemos dicho que en el hebreo existen realmente 3 categorías de vocales. Una misma vocal puede ser larga, puede ser corta o puede ser breve. Entonces, debido a eso, un solo sonido vocálico en el español, por ejemplo, que equivale a la A, tiene 4 representaciones en puntos diacríticos, en signos, mejor dicho, en el hebreo. Y tenemos la primera vocal. Tenemos 2 vocales largas que son equivalentes a la A. Tenemos una vocal A corta y tenemos una vocal A breve. Las 2 largas, aquí tenemos la Kametz y luego tenemos la Kametz Hey. Si ustedes se recuerdan, yo les di una clave para distinguirlas. Estas alargadas, la clave está en que llevan estas terminaciones de las letras como la Hey, la Het, la Ayin, etcétera, etcétera. Luego de las cortas, que es la patá, esa corta, cuando se hace breve, la clave está en que van a llevar siempre un sheba, que son estos 2 puntos. Eso significa que el sheba está haciendo breve o reducida la vocal. Entonces, observen muy bien entonces cómo son las vocales equivalentes a la A. Tenemos la Kametz, la Kametz Hey, tenemos la patá y la hatá patá. Luego vimos también que hay prácticamente 4 signos vocálicos para la letra E. Tenemos la Sere, estos 2 puntitos. Tenemos la Segol Yod, que la clave está en que lleva esta gutural, como diríamos, esa consonante, alargándola. Luego tenemos la Segol, que es la corta, y luego a la que siempre llevan Sheba, la Hatá, Segol. Todas estas, donde quiera que les aparezca estos 2 puntos, 3 puntos, los 3 puntos con el Sheba, que son equivalentes al sonido E. Luego tenemos la I, que es ahí donde descansamos un poco, porque son solamente 2 signos vocálicos, la Hirek Yod y la Hirek propiamente. Esas son, donde quiera que estén esos puntitos abajo,
o ya sea que ese puntito abajo vaya seguida por una yod, estamos ante una i. Luego tenemos la que en el sonido o los signos que equivalen a la o, sí tenemos realmente 4 también, al igual que la a y la e. Tenemos la holen acá y aquí, en donde la vav pierde su valor consonántico y se convierte en una holen malé y lleva este puntito arriba que equivale a la o. Luego recuérdense entre esto, vean esto sí quiero que lo tengan bien en mente. Si ustedes miran esta imagen y miran esta, ustedes van a ver que son idénticas. Solo que aquí hay una Kametz Gadol y a esto se le llama Kametz Katan. Entonces, esta suena o equivale a nuestra A en el español y esta equivale a la O en el español. Ya les di a ustedes unas reglas por ahí que deben de esas sí las deben de aprender. Hoy les daré un refuerzo al respecto para que a la hora de transliterar ustedes no se pierdan y sepan cuándo van a transliterar como A o cuándo van a transliterar la Kametz como O. Luego tenemos aquí una O breve, clave, porque lleva el Sheva. Tenemos prácticamente una Hataf Kametz. Ahora muy bien, de todo lo que hemos visto, también tenemos a la U. Si ustedes se recuerdan, decíamos que esto le llamamos Shurek, que equivale a la U, que también es la Vav, pero que el puntito ya no va arriba como en el caso este, porque cuando va arriba es O, pero que cuando lo lleva en este lugar se convierte en U. Y luego tenemos a la Kibbutz, que son 3 puntitos debajo de la consonante. Si usted le toma tiempo, le dedica tiempo a esto, a fin de memorizar esta tabla de todas las vocales, eso va a ser clave, tanto para que usted lea el hebreo, como también para que usted lo pueda transliterar. Otro elemento importante que le va a ayudar para eso, porque usted puede decir, bueno, yo no voy a estar leyendo tanto la Biblia en el hebreo, ni la voy a estar transliterando. El caso es que cuando usted esté buscando una palabra en un léxico hebreo, en un diccionario hebreo, cuando recurra a esas fuentes para poder encontrar el sentido de una palabra, usted va a necesitar saber cuando, por ejemplo, la Kametz Gadol está en función de A y cuando está en función de Kametz Katan, o sea, que una O, porque va a ser necesario buscarla con la pronunciación o con la escritura correcta. Creo que no hay preguntas, ¿verdad? Hasta acá. Vamos ¿se recuerdan ustedes que comenzamos a hacer esta transliteración? En esta transliteración yo les quité la mayor parte de los puntos, los acentos, todas esas cosas que aparecen en el texto, pero que al final de la clase vamos a volver a retomar esta hojita y ahí en esa hojita sí usted va a ver muchos acentos y otros puntitos diacríticos. Vamos a enseñárselos ahora para que avancemos otra etapa más en la transliteración. Por eso es que voy a trasladar la transliteración al final, unos 20 minutos antes de la clase, para que vayamos incluyendo ahora los puntos que aparecen y que no sabemos qué son. Por ejemplo, miren, aquí encontramos un puntito. Ese puntito, si nosotros hemos estudiado un punto en medio de eso, como por ejemplo aquí en la Bet se encuentra un punto. ¿Cómo le llamamos a ese punto? Dagesh Lane. Ahora, en realidad este punto es Dagesh Lane. Ya dijimos que los Dagesh Lane van en las Begat Kefaz. Tiene que ser B, tiene que ser Gimel, tiene que ser Dalet, tiene que ser P,
Tiene que ser todas esas que conforman ese grupo de letras para que admitan un Dagesh Lane. Pero no hemos visto todavía lo que es el Dagesh Forte y las funciones que desempeñan y que se confunden con ese puntito porque también lleva ese puntito. Entonces, por eso he omitido que ustedes hicieran caso omiso a esto porque la Shin no es una Dagesh Lane. Pero entonces, ¿por qué está ese puntito? Hoy, en los contenidos que vamos a estudiar ahora, vamos a ver y vamos a poder entender por qué ese puntito. También, aunque yo he quitado los puntos aquí hay varios acentos que no lo llevan, pero que al final los vamos a estar viendo en la paginita y vamos a saber a qué se refieren esos otros puntitos que llevan. Vamos a dejar esto entonces para el final. Vamos entonces, no podemos pasar en un estudio del hebreo, no se puede pasar por alto en hacer un estudio después de haber estudiado las consonantes y de haber estudiado las vocales. No podemos pasar por alto el hacer un análisis del tetragramatón, ya que el tetragramatón son esas 4 letras sagradas, tan sagradas que los judíos, los israelitas en una etapa de su historia consideraron tan sagrado esas letras que decidieron no pronunciarlas. El término tetragramatón es un término que significa 4 letras, para que se entienda de manera sencilla. Esas 4 letras son estas. En realidad, ya vamos a ver que no son 4, son 3. Eso es tan sagrado y tan simbólico en la cultura judía, a grado tal que si usted visita una sinagoga en el día de hoy, va a haber un gran telón en la parte del fondo, detrás de lo que nosotros le llamaríamos el púlpito, un gran telón con esas 4 letras, porque esas letras se pueden escribir, pero no se pueden pronunciar dentro de la cultura de ellos. Y esto es una cuestión de antaño, no una cuestión nueva. Bien, quiero realmente que nos detengamos un poco y que entendamos cómo el tetragramatón se transforma en lo que nosotros leemos en las versiones protestantes como Jehová. Jehová es. ¿Cómo eso llega al español y se vuelve tan arraigado en nuestras iglesias? Y no hablo de nuestras iglesias solamente, de la iglesia de la profecía. Esto es una cuestión bien generalizada del cristianismo, independientemente de cuál sea su confesión o su credo. A grado tal de que ya han habido intentos de querer retomar y reconstruir la fonética original del tetragramatón, y eso ha sido bastante difícil. Yo viví incluso una experiencia bastante retadora en uno de los países cuando enseñé esto, y recuerdo muy bien que cuando regresé, el supervisor nacional tenía un lío y me dice: yo necesito que tú me ayudes. Vamos, antes de comenzar la escuela, necesitamos reunir a todo el ministerio para poder hacer una aclaración sobre esto. Porque hay muchas veces pastores o líderes nuestros que cuando encuentran una cosa tan novedosa, no es que estén tan comprometidos con la verdad que se les está enseñando, sino que quieren ejercer o establecer influencia en base a una novedad con la cual se han encontrado. Y muchas veces en función a eso se hacen declaraciones que confunden a la gente y crean prácticamente un dilema que puede llegar hasta fraccionar la fe de los hermanos. Entonces, cuando estudiamos hebreo, no podemos pasar por alto esto. Ya que hemos estudiado, como repito, las consonantes y las vocales, necesitamos, a vuelo de pájaro, tomar el trasfondo de esto y saber cómo manejar esto en la Biblia hebrea,
porque hasta el día de hoy, la Biblia hebrea casi hay un consenso de todos los que la transcriben, de dejar prácticamente sin vocales esas 4 letras. Ahora, en primer lugar, yo quiero enfocar lo siguiente. Observe que se le llama tetragramatón por la razón que está constituida por 4 letras. La Yod, la Hei, la Bab y la Hei. Pero si usted se detiene, en realidad no son 4 letras consonantes de las 22 del hebreo. Son 3. ¿Por qué? Porque la Hei está repetida. Si ustedes ven, está la Yod, Hei y Bab. Luego la Hei al final no es sino la repetición de la segunda, la que le sigue a la Yod. Entonces, en realidad, el nombre de Dios está, el nombre personal y el nombre pactual de Dios está prácticamente circunscrito a 3 letras, usando una 4ª como repetición dentro de ese nombre. Así es que no es que hayan 4 letras sagradas en el alefato o en el alfabeto o en el alfabeto hebreo, son 3 las sagradas. Muy bien. Ahora es importante notar que todas estas letras, como lo hemos estudiado ya, tienen un valor numérico. Y ese valor numérico es un recurso tremendo para llevar a cabo los procesos de la cábala, de la interpretación judía. Entonces, en esa interpretación toman los números de las letras y hacen combinaciones como no se imaginan para llegar a conclusiones interpretativas. No obstante, cuando ellos llegan al tetragramatón, ellos prácticamente limitan, reducen al mínimo la utilización con combinaciones numéricas, el tetragramatón. ¿Por qué? Porque recuérdense que uno de los mandamientos de Dios es no profanar el nombre de Dios. De tal manera pues que ellos en lo que concierne al uso numérico de las letras, lo manejan tremendamente con todas las consonantes, excepto con estas 3, la Yod, la Hei y la Bab. ¿Por qué? Porque componen el nombre divino y tienen temor a profanar. Otro elemento que hay que tomar en cuenta es lo siguiente, que los estudios lingüísticos a lo largo de la historia que se han hecho de la fonética o de la pronunciación del tetragramatón es que prácticamente al principio no había una connotación, diríamos, supersticiosa en torno a pronunciar este nombre. No obstante, llega un momento en que van adquiriendo una conciencia tan sagrada del nombre de Dios que llegan al momento de ir evitando el pronunciarlo. Y es ese proceso histórico que va surgiendo dentro de Israel que llevó a ellos a sustituir el nombre de Yahweh o de Yahvé con el nombre de Adonai o el nombre de Elohim. Siempre que ellos llegaban al tetragramatón, entonces, y hasta el día de hoy, ellos lo sustituyen por Adonai o por Elohim. El día de hoy está incluso también, es bien popular que en lugar de pronunciar el tetragramatón, dice Hashem, Hashem, que quiere decir el nombre. Entonces, ¿por qué? Porque no se atreven a pronunciar. Hay en la historia también incluso que los masoretas al final sus puntos vocálicos ya no se los incluían al tetragramatón por el hecho de que no fuera la gente a profanar el nombre. Ahora bien, como lo hemos dicho, que la evidencia histórica es
fuertísima de que originalmente el tetragramatón era pronunciado por el pueblo israelita. Pero cuando vino el tiempo ocurrieron dos cosas. Número uno, comenzaron a sustituir el tetragramatón por Adonai o por Elohim. Y número dos, solo reservaron el derecho de pronunciarlo al sumo sacerdote y no en cualquier lugar. Lo podía pronunciar solo cuando se encontraba en el lugar santísimo, y eso a costa de exponer su propia vida. Porque si la pronunciación del tetragramatón conllevaba un acto de profanación, pues Dios lo mataría en el lugar santísimo. Entonces, fíjense muy bien cómo evolucionó esto. En primer lugar, de ir sustituyendo nombres y luego permitirle solo al sumo sacerdote de pronunciar el tetragramatón, pero solamente en el lugar santísimo. Ahora, vayamos ya un poco aterrizando cómo esto influye en las traducciones que tenemos nosotros en el español. En las ediciones en español se le suele representar el nombre divino con de esas dos formas, como ustedes encuentran ahí. Alguien podría decir, pero bueno, ¿cuál es la correcta? Porque si ustedes notan, en la primera que aparece acá, aparece la Y, aparece esta H, aparece una B labidental y aparece otra vez la H. Mientras que otra forma aparecen estas al igual que en el inicio, pero en lugar de aparecer una B labidental, aparece una W. Entonces, la razón es porque unos traductores optan por la transliteración fonética y otros por la transliteración lingüística. La primera más bien es la transliteración fonética y esta es la transliteración lingüística. Pues no hay ningún problema en encontrarse con eso. Ahora bien, vayamos aterrizando un poco en lo que quiero llegar y ojalá que haya logrado resumir esto para dejar una idea clara. ¿Cómo es que el tetragramatón se inserta en nuestras versiones al español con la pronunciación de Jehová? ¿Qué es lo que llevó? ¿Acaso Casiodoro de Reina no conocía el hebreo? Era obvio, el hombre estaba traduciendo, por supuesto, de los limitados manuscritos conocidos de su tiempo, comenzó realmente él a traducir. Es importante notar lo siguiente, porque este es un fenómeno que se dio no solo por la influencia de la concepción supersticiosa que había con el pueblo de Israel, sino que incidió también la evolución de nuestro idioma español. Por ejemplo, yo no sé si ustedes tienen en su biblioteca alguna de las versiones originales de Casiodoro de Reina, que le llama la Biblia del oso. Está comiendo miel de un panal en la portada. No sé si ustedes la hayan consultado, la hayan visto, pero en el caso de Casiodoro de Reina, él vivió, se dice, en la edad de oro de las letras españolas, pero a pesar de esa edad de oro, había un inconveniente. Y es que esta letra que nosotros conocemos ahora como la Y, esta letra no existía para ese tiempo en el español. Ahora, el sonido de esa letra sí existía, pero se representaba por lo que nosotros le llamamos J. Pero se pronunciaba, por ejemplo, era equivalente al sonido que tiene la J en inglés. Usted cuando lee, por ejemplo, James, se pronuncia James. Entonces, la J se pronuncia con el sonido de la I, pero para ese tiempo no se conocía. O sea, no se tenía en el español la Y. Lo que se tenía era la J con el sonido de la Y. Esa es la razón por la que Casiodoro de Reina al traducir no traduce la Yod como una Y,
porque no existía en el español. Pero sí existía la J con el sonido de la yod. Y es así como la yod se convierte en una J en la traducción de Casiodoro de Reina. Luego, otro elemento que es importante notar es que él recurrió, porque esto lo hizo por cuestiones de equivalencia entre el hebreo y la etapa evolutiva del español en el momento de Casiodoro de Reina. Por eso se transforma la yod en J. Pero luego tenemos acá que él recurre a las costumbres judías, israelitas, en donde usa el Adonai, las vocales del Adonai, para poder traducir el tetragramatón con sonido. Eso significa, cualquiera podría decir entonces, ¿por qué no comienza con Ja, sino con G? Porque lo que tiene aquí es un Hataf Pataf. Recuérdense, es un equivalente a la A. Pero por razones gramaticales, que no vamos a ver aquí, entonces esta vocal se transforma en un Sheva vocal y es así como surge la E a la hora de traducir Casiodoro de Reina. Ahora, hay un elemento importante, entonces así es como él tradujo, de lo demás lo tomó de Adonai, y es así como surge la fonética del nombre de Jehová en español, Jehová, prácticamente apartándose totalmente del verdadero sonido del nombre de Dios en hebreo. Ahora, aparte de eso, Casiodoro de Reina cometió no un error, sino una omisión. En esa omisión, si ustedes observan aquí, el tetragramatón son 4 letras. Siempre va a terminar con una G, equivalente a una H. Pero si ustedes cuentan, aquí hay una, hay 2 y hay 3. ¿Dónde está la otra? La otra tenía que ir después de la A. Casiodoro de Reina la omitió por razones gramaticales que ya las he mencionado aquí, que se vuelve muda al final de una palabra. Sin embargo, esa omisión ha sido recuperada en las revisiones posteriores de lo que ahora ya se conoce como Reina Valera. Y al final usted puede encontrar que los que se apegan a una traducción de filosofía literal del hebreo al español tienden ellos a recuperar esta letra que omitió Casiodoro de Reina. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la Biblia, a las traducciones que tienen los católicos, y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho en diferentes lugares que he estado pastoreando, en donde la gente se ha abocado y dice, bueno, ¿por qué la Biblia de los protestantes dice Jehová? ¿Y por qué las Biblias católicas dicen Yahvé? Esa es una interrogante que no sé si les ha pasado a ustedes. Pero la razón de ello es porque en cierta manera ellos se nos adelantaron a hacer esta corrección de la fonética del tetragramatón y ciertamente usaron la traducción fonética más próxima, como lo han demostrado las investigaciones más contundentes de los últimos tiempos, de que el tetragramatón se pronunciaba Yahvé. Yahvé o Yahweh, como le llaman ahora los judíos. Muy bien. Después de ese enfoque que no, para ponerlos en perspectiva ustedes sobre las traducciones al español, cómo ha sufrido esos cambios a lo largo de que nos han llegado históricamente. Quiero entonces ahora que pasemos a las sílabas. Recuérdense muy bien que ya teniendo vocales y teniendo consonantes, y ahora con esas letras, consonantes y vocales, nosotros formamos sílabas.
Con las sílabas formamos palabras y con las palabras formamos oraciones. Entonces vamos a entrar un poco. No voy a hablar ni voy a dar toda la teoría que tenga que ver con las sílabas en el hebreo, pero sí no quiero omitir aquellas que le van a ayudar a transliterar y a leer el hebreo. Eso ahí me quiero concentrar. Hermano Zarceño, una pregunta antes que pase ahí. Díganme. Yo sí he oído a mucha gente que hace de esto que nos acaba de explicar usted, que hace, como dijera, un legalismo y que quiere buscar lo perfecto sobre de eso. Es decir, hay unos que inclusive se burlan al llamarnos jehovistas, Sí. cuando nosotros usamos el nombre de Jehová por excelencia. Usted ve que en las iglesias nuestras casi nunca decimos Yahvé o Yahweh, como dicen muchos, sino que casi siempre Jehová. Entonces, pero lo que he logrado entender yo es que ninguno de los tres, en realidad, así como un idioma carente de vocales, imposible tener una perfección correcta si es Jehová, Yahvé o Yahweh. Y aunque hay gente que defiende uno Jehová, otro Yahvé y otro Yahweh, pero haciendo un legalismo terrible Sí, sí. respecto a esas pronunciaciones, pero de acuerdo a lo que usted nos está diciendo es que es lo más cerca, no quiere decir Así es, que exacto. está Así es. correctamente traducido, es lo que logro entender. Sí, es lo correcto. O sea que cuando nosotros sopesamos la evidencia lingüística que tienen los científicos de la lengua hebrea, la evidencia se inclina más por el término Yahvé. Entonces, eso es lo que tenemos. Pero, como decía en el inicio, incluso basándome en la experiencia que viví yo en uno de los países en donde he enseñado, se debe de tener cuidado. Uno debe tener la perspectiva clara, ¿verdad? Porque cuando ustedes consulten traducciones se van a ver con ese problema. Cuando consulten textos del hebreo siempre surgen interrogantes. Por eso tomé la decisión, abuelo de pájaro, hacer la aclaración cómo se cuela esa pronunciación, porque hay una cosa sí estamos seguros, de que el término Jehová se dio por fenómenos del trasfondo histórico y por fenómenos del idioma en los tiempos del Casiodoro de Reina. Pero aparte de eso, no podemos caer realmente, como dice usted, en el legalismo. Pero ya tenemos la perspectiva de cómo abordar esto y muchas veces responder cuando la gente se acerca. ¿Por qué su Biblia dice así? Se traduce así. ¿Por qué su Biblia no? Bueno, ya ustedes tienen el trasfondo de esto. Muy bien. Pasemos ahora a la cuestión de las sílabas, como lo habíamos mencionado. En el hebreo existen dos clases de sílabas, lo que se conoce como sílaba abierta o sílaba cerrada. Tenemos esas dos clases de sílabas, que es sumamente importante porque la ubicación de una vocal larga, como es kamet, o de una vocal corta, como es pataj, depende si la sílaba es abierta o si la sílaba es cerrada. Entonces, por eso he decidido no pasar por alto esto, porque también en algunas ocasiones usted va a ver léxicos que les presentan terminología hebrea transliterada. Y en la transliteración, por ejemplo, le aparece la A con una rayita arriba. Y usted debe saber, en primer lugar, qué tipo de A es. Y en segundo lugar, si es ese tipo de A, entonces usted está ante una sílaba abierta o está ante una sílaba cerrada. Bien, fíjense muy bien, aquí tenemos este término
término para palabra en español. Davar. Ese término, si ustedes observan, las dos llevan kamet. Ahí va un Dagesh Lane en la Begat Kefat, acá, y luego tenemos las kamets acá. Ahora bien, fíjense muy bien en qué consiste la sílaba abierta. Esta Dalet con Dagesh Lane más la A forman una sílaba. Nos da la sílaba da, da. ¿En qué letra termina esta sílaba? Termina en una vocal. Cuando termine en vocal, entonces va a ser una sílaba abierta. Ok. Eso es siempre, no importa cuál sea la vocal con que termine, si termina en vocal, es sílaba abierta. Luego tenemos el mismo término, pero fíjense muy bien. Ya sabemos que esta es la sílaba da y termina en vocal y es abierta. Pero esta sílaba que se pronuncia bar, bar, no termina en ba, sino termina en una consonante, es decir, así, bar. Esto significa que esta segunda sílaba va a terminar en una consonante, no en vocal. Cuando termine en consonante, a esa sílaba se le llama sílaba cerrada. Entonces, en conclusión, si termina en vocales es abierta, si termina en consonantes es cerrada. Y eso, repito y reitero, como lo vamos a ver más adelantito, va a incidir en el tipo de vocal ante la cual estemos a la hora de leer o de transliterar. Ahora bien, es importante tener en mente que el tipo de sílaba y el acento principal, que lo vamos a estar viendo más adelante, cambia el patrón vocálico de los sustantivos y de los verbos. Es decir, muchas veces una vocal larga se convierte en corta, pero todas esas reglas no las vamos a ver. Solo quiero que ustedes las aprendan a identificar. No las vamos a ver porque es para un curso más avanzado y más extenso. Así es que, pero vamos a ver lo esencial. Otro elemento importante que hay que tomar en cuenta aquí son con estas letras guturales, que, por ejemplo, cuando esta G esté al final de una palabra, eso significa que no cierra la última sílaba. Porque es obvio, en lo que nosotros conocemos, la G es una consonante. Al igual que la resh es una consonante. Pero según las reglas, la resh cierra una sílaba. Pero cuando la G esté al final, no cierra la sílaba. Lo que significa que va la sílaba de la cual es parte, no queda cerrada, sino que queda abierta. Y les doy aquí un ejemplo. Aquí tenemos el término ajabaj. ¿Con cuál termina? Con la G. Observen muy bien que aquí tenemos la primera sílaba. Una sílaba abierta. Ajá. Ajá. Pero aquí cualquiera podría decir, como es consonante esta que va al final, esté cerrada. No. Nunca las guturales cierran la sílaba, las dejan abiertas. Lo que significa, en otras palabras, es que aquí se va a pronunciar va sin que la consonante G cierre la sílaba. Esto significa que esta segunda sílaba es sílaba abierta. ¿Por qué? Porque la G no cierra la sílaba como lo hace, por ejemplo, la resh. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos claros como el chocolate? Todavía nos quedan unos 5 minutitos para el receso. Ahora, lo mismo va a pasar con el caso de la Aleph. Pero hay un fenómeno que distingue a la función de la Aleph con la Hei. Porque la Hei no cierra sílaba solo cuando va al final de la palabra. Como ocurre aquí, va al final. Pero en el caso de la Aleph,
puede ir al final o en cualquier sílaba. No importa la posición que tenga, nunca la alef cierra la sílaba. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aquí dos ejemplos. A, va. A, va. Observe muy bien, aquí es un monosílabo. Entonces, observe al final, va al principio, va al final, y cuando va también en esta posición, no cierra. O sea, la alef, no importa la posición que tenga, siempre vamos a estar ante una sílaba abierta. Eso es una cosa que debemos de tener en mente. Tenemos todavía unos minutitos y vamos a ver si seguimos avanzando. Me quedan en mi reloj, no sé, 3 minutos. Ok, voy a terminar esta diapositiva para luego avanzar. Observe cómo el tipo de sílaba y el acento afectan el patrón vocálico. Veamos el ejemplo primero en la sílaba abierta. Una sílaba abierta lleva siempre una boca larga, excepto si está acentuada. Si la sílaba es abierta y no está acentuada, entonces siempre va a llevar una boca larga. Por eso es que les dije yo, apréndanse la tabla de las vocales para que no tengan inconveniente. La CAMEX, las que terminan realmente con las, ¿cómo se llama? Con las guturales. Todas esas son largas. Ahora bien, veamos el ejemplo de lo que acabo de mencionar. Dice la regla, una sílaba abierta lleva una boca larga. No llevará boca larga y puede llevar vocal corta si va acentuada, pero si no es acentuada, pues entonces va a llevar boca larga. Fíjense acá, tenemos la palabra va-ir, va-ir. La primera sílaba es va. Si ustedes observan, la va lleva una camex. Y esta rayita arriba en la transliteración está indicando que es una boca larga. Entonces, en este caso, como es una vocal que no va acentuada y es una sílaba abierta, entonces va a llevar una vocal larga. ¿Ok? Luego concluyo con otro ejemplo. Tenemos el término GZ. GZ. Fíjense aquí la G y la segol acá. No hemos llegado ahí, pero me voy a adelantar. Observe esto que aparece incluso en Génesis, en el capítulo 1, aparece a lo largo del capítulo. Este signo que aparece acá significa que esta sílaba va acentuada. De tal manera, pues, que no se pronuncia gesed, sino gesed, gesed. Ahora, dice acá que una sílaba abierta lleva una vocal larga, excepto si va acentuada, lo que significa en otras palabras que aunque esta sílaba G termina en vocal y por lo tanto debería de ser abierta, no obstante, como lleva un acento, cuando va acentuada, entonces, observen bien que puede llevar una vocal corta, como lo es segol. Así que vamos a quedarnos en esta partecita. Tomemos unos 5 minutos de receso para no dejar inconclusa la parte de la sílaba cerrada. Regresamos dentro de unos momentos.
Muy bien, no sé si ya se encuentra la mayoría por ahí. Ya. Muy bien, creo que podemos reiniciar, ¿verdad, hermano Villalta? Ok. Estábamos hablando, ilustrando, mejor dicho, cómo la formación de sílabas en abiertas y cerradas modifica el patrón de las vocales, cómo tiene la incidencia. Y veíamos estos dos ejemplos en la palabra Bair y en la palabra Gesed, como una sílaba abierta normalmente debe llevar una vocal larga, pero si se acentúa o si va acentuada, entonces sí puede llevar una vocal corta y lo hemos ilustrado ahí. Veamos el caso de la sílaba cerrada. Una sílaba cerrada sin acento, es decir, que no va acentuada, siempre va a llevar una vocal corta, o sea, es lo opuesto a la sílaba abierta, excepto si está acentuada. Veamos el ejemplo de esta regla. Fíjense, dice una sílaba cerrada sin acento. Observe aquí como Sefer, la sílaba acentuada es una sílaba abierta. Aquí tenemos la indicación de que va acentuada. Por eso se translitera con esta tilde. Pero fer, pongo no per, sino fer, porque observen que no lleva dagesh lane. Por lo tanto, no se pronuncia fuerte. Entonces, fer es una sílaba cerrada, porque termina en consonante. Y además de eso, es una sílaba cerrada que no está acentuada. Eso significa que debe de llevar una vocal corta, por eso es que lleva sere, la vocal sere que equivale a la E. ¿Ok? Entonces, el manejar las cuestiones de las sílabas, si son abiertas, si son cerradas, es clave para saber qué tipo de A debe de llevar, o si estamos leyendo, qué tipo de vocal lleva. Ok, aquí tenemos el último ejemplo de esto. Aquí tenemos retomando lo de ya, va a ir. Va a ir, observe que la primer vocal es abierta. Es abierta. Luego tenemos aquí la transliteración de la allí. Y luego tenemos la última sílaba que es ir, en donde recae el acento. Dice que una sílaba cerrada sin acento lleva vocal corta, pero una sílaba cerrada acentuada es obvio que va a llevar una vocal larga. Y aquí tenemos, observe, la hirek yod. Observe cómo está. La yod siempre está en función de alargar esto. Por eso es que la última sílaba es una sílaba, además de ser cerrada, como está acentuada, debe de llevar una vocal larga. Muy bien. Yo sé que esta es una situación muchas veces compleja. Nos pone un poco incómodos emocionalmente porque es una cuestión que quiere que le pongamos queso, como decimos en El Salvador. Vayamos a ver otros elementos importantes. De toda la teoría de las
de las sílabas, rescaté aquello que creo que sí lo deben de dominar. Ahora, lo mismo voy a hacer con el caso del Sheba simple. En el hebreo hay dos tipos de Sheba. Yo he venido hablando del Sheba, pero ahora vamos a ver incluso algunas reglas. Fíjense muy bien, en el hebreo existen dos clases de Sheba. El Sheba son estos dos puntitos que a menudo van debajo de las consonantes. Entonces, el primer Sheba se llama Sheba simple y el segundo se llama Sheba compuesto. ¿Cuándo sé que estoy ante un Sheba simple? ¿Cuándo sé que estoy en un Sheba compuesto? Vamos a entrar en ese detalle. Fíjense muy bien que el Sheba simple gramaticalmente desempeña una doble función. La primera función es cerrar sílaba. Cuando está en función de que cierra una sílaba, eso significa que no es vocal y por lo tanto va a ser mudo. Incluso ni se puede transliterar. Pero en segundo lugar, la segunda función que lleva el Sheba simple es la función de servir de una vocal, de la vocal E. Entonces, esto sí es un poco complicado para algunos, como ya lo he venido hablando, porque muchas veces no saben cuándo es un Sheba mudo, cuándo es un Sheba vocal. Entonces ya les di algunas ideas anteriormente y voy a complementarlas ahora. Y es importante porque en el capítulo 1 de Génesis, esto es algo que aparece con frecuencia a lo largo del capítulo. Fíjense muy bien, les voy a dar una regla sencilla de cómo distinguir cuando está ante un Sheba simple que cierra una sílaba y que por lo tanto su función no es de ser vocal, sino que es mudo, solo está cerrando sílabas, y cuando está ante un Sheba simple que funge como vocal. En primer lugar, vea esta regla. Ante dos consonantes consecutivas, el primero es mudo y el segundo es vocal. Lo que está diciendo en otras palabras es lo siguiente. Fíjese, aquí hay dos consonantes consecutivas, la shin y la men. Y bajo estas dos consonantes, de manera consecutiva, aparece el Sheba, Sheba. Entonces, observe muy bien que la regla dice que cuando se da este fenómeno ante dos consonantes consecutivas y aparece un Sheba bajo cada una de ellas, el primero siempre será mudo, lo que significa que está cerrando una sílaba, y el segundo será vocal. Por eso es que la transliteración de esto, esta es una yod más una i, es yi, y luego es la shim. Entonces no voy a transliterar yishe, sino yish. Yish, ¿por qué? Porque dice que el primero es mudo, esta regla. Este es un Sheba simple que está en función de cerrar sílaba. Entonces voy a transliterar yish, ahí termina. Luego, el segundo dice que es vocal, por lo tanto tengo que transliterar la men más el Sheba vocal, me. Entonces, esa es una de las claves. Usted se encuentra entre dos consonantes que las dos llevan Sheba, siempre en la primera, por supuesto, viendo de derecha a izquierda. La primera va a ser muda y el segundo Sheba va a ser una vocal. Ok, seguimos con las reglas. La segunda regla dice, siempre que la sílaba antecedente tenga vocal larga, y yo se las he puesto aquí como para recordársela, dice que entonces no será un Sheba mudo, sino un Sheba vocal. ¿Cuáles son las vocales? Miren, aquí está la Bab con un puntito aquí adentro, que significa que es una U larga. La Bab con un puntito acá arriba, que es un Holen malé, significa que va a ser una O larga. El Holen, que es un puntito arriba de la consonante, también es una
O larga. La yod con un puntito atrás, una hirek, entonces hirek yod siempre será una I larga. Y así sucesivamente. Todas estas que les he puesto aquí son las vocales largas. Por eso es que es necesario memorizarlas para dominar esta regla. Entonces dice que siempre que la sílaba antecedente tenga una vocal larga, veamos aquí esta palabra. Aquí tenemos una bet con Holland Ley, que va a pronunciar fuerte, bo. Tenemos esta Holland, entonces aquí tenemos la primera sílaba, bo, bo. Observe muy bien, después tenemos la reish y luego va un sheva. ¿Este sheva está cerrando sílaba o es un sheva vocal? La vocal E. Pero ¿qué le dice la regla? Que siempre que la sílaba antecedente, que es la bo, tenga una vocal larga, entonces será vocal. Entonces ya hemos dicho, mire dónde está aquí el Holland, como vocal larga, y aparece aquí. Esto significa que la reish con el sheva está antecediendo a un Holland que es una O larga. Entonces, debo yo de transliterar como E, porque no está cerrando sílabas, sino que es la vocal E. Por eso es que traduzco re, re. Entonces, bo, re, cu. Porque aquí hay, bueno, lo que quiero ilustrar es esto. Cuando haya alguna pregunta, como lo hizo el hermano Ticas, pidan la palabra o levanten la mano. Si no la veo, activen el sonido y me consultan, por favor. Voy a la tercera regla. Bajo la primera de dos consonantes iguales, el sheva simple será una vocal. Veamos aquí el ejemplo. Fíjese lo que dice, bajo la primera de dos consonantes iguales. Si ustedes miran aquí, ¿qué hay aquí? Una lamed. ¿Qué le sigue? Otra lamed. Entonces hay dos consonantes iguales. Y luego dice que bajo la primera de dos consonantes iguales será vocal, es decir, no será mudo. Lo que significa aquí es que la sílaba esta se debe de pronunciar le, porque no es mudo el sheva. Ok. Seguimos con la regla número 4. En la regla número 4 dice, siempre que esté la primera consonante de una palabra, será vocal. Siempre que aparezca. Veamos el ejemplo. Veamos aquí, la shin está iniciando una palabra. Ya saben, comienza al revés de nosotros, ¿verdad? De aquí para acá. Entonces, observe que el sheva aparece en la primera consonante que está iniciando una palabra. De tal manera que siempre que vaya al inicio, no será un sheva mudo, sino que será un sheva vocal E. Por lo tanto, la sílaba se debe de transliterar como she, she. Y vamos a la otra regla. Les preparé varias para que esto les ayude a distinguirlas. Dice la regla 5, siempre que esté bajo consonante reduplicada, será vocal. Observe aquí. Aquí, como no lo hemos visto, no hemos visto el sheva, el dagesh forte, pero me voy a adelantar. El dagesh forte duplica las consonantes. Observe muy bien aquí que tenemos una kof con una gire, pero este puntito aquí no es un dagesh lane, es un dagesh forte, ya lo vamos a ver más adelante. Y el dagesh forte lo que hace es duplicar la sílaba, es decir, que en lugar de transliterar una sola T, va a transliterar dos T. De tal manera, pues, que primero pone kit, con la cual cierra la sílaba, pero luego debe de comenzar a leer desde aquí, tomando la sheva como vocal y producir la otra sílaba. Es kit, T. De tal manera, pues, dice, siempre que esté debajo
de consonante reduplicada. ¿Cuál es la reduplicada aquí? Es la TET. Mire, aquí está, ¿ve? TET, TET. Está reduplicada. Es lo que hace el Daguesforte. Entonces, va a ser siempre una consonante. Ok, ¿ninguna pregunta? Estamos todavía... Ok, hemos terminado el Dagesh simple. Vayamos al Dagesh compuesto. El Dagesh compuesto, el Sheva compuesto, no es sino un Sheva que se dedica a reducir las vocales. Por ejemplo, si ustedes observan acá, tenemos una patah, una segol y una kamet. Observe cómo el Sheva se le agrega a cada una de las vocales. Entonces, aunque esta vocal es corta, cuando se le pone Sheva, entonces la reduce, la hace breve. Es más breve que corta. Entonces, a eso se le llama Sheva compuesto. El Sheva compuesto la constituyen todas aquellas vocales que admiten el Sheva y que por lo tanto, aunque sean largas o cortas, las reduce. El Sheva tiene esa función. Entonces, el Sheva compuesto está constituido por Hataf Patah, que es esta, por Hataf Segol, que es esta, y por Hataf Kamet, que es esta última. O sea, el Sheva compuesto equivalen a la A, a la E y a la O. Ok. Seguimos. Vamos ahora a entrar a otro elemento que nos va a ayudar en la transliteración, porque en la hojita que tenemos acá, tiene realmente varios acentos y es necesario saberlos identificar. En hebreo tenemos dos tipos de acentos. A un acento que le llamamos el acento principal y al otro acento que le llamamos el acento secundario. El acento principal son dos. Está el acento que se llama el acento milra, que es un acento agudo, y tenemos el otro acento que se le llama milel, acento milel, que es un acento grave. Esos dos acentos son como los que constituyen el acento principal en el hebreo. Pero hay un acento secundario que se le llama mete. Lo vamos a ver uno por uno. Vamos a ver el acento milra en este momento. Una de las cosas que debemos de tener siempre presente es que la mayoría de las palabras en hebreo son acentuadas milra. Es decir, lo que significa es que se deben de pronunciar con acento en la última sílaba. Ahora bien, observe que el acento milra recae en la última sílaba acentuada. Vamos a ver un ejemplo. Observe acá. Ha-ish. Tenemos una hey, una kamet, la sílaba ha. Y luego tenemos aquí una hirik yod y concluye con la shim. Entonces, observe, te me dirá, pero ¿cómo sé yo que el acento va acá? Cuando no aparezca un acento ortográfico, porque dicho sea de paso, el hebreo en el original no tenía acentos. Los masoretas no solamente se limitaron a crear vocales, sino también ciertos signos que sirvieran como acentos. Entonces, cuando no lleva un acento, la mayor parte de las palabras en hebreo llevan lo que se conoce como para nosotros acento, ¿cómo se llama cuando no se pronuncia? Acento tónico,
y el acento realmente que se escribe, que se le pone con una tilde, es el ortográfico. Entonces, la mayor parte o sea, el acento ortográfico en el hebreo no existía. No obstante, es sumamente importante tener en mente que cuando no va de manera explícita, el acento de la sílaba tónica va a ser en la última. Eso significa que debe de pronunciar con acento milra al final. Y no decimos jaish, no. Jaish, jaish, la pronunciación al final. Hermano Ticas, ¿tenía alguna consulta? No. Ok. No, hermano, no. Ok. Estamos aquí queriendo ver si pescamos algo. Está bien, está bien. Muy bien, entonces, ese es el acento milra. Repito, la mayor parte de las palabras en hebreo son acentuadas milra. Es decir, que va a caer en la última sílaba la pronunciación. Luego, decimos que tenemos el acento milel, que también es un acento principal. Vamos a ver cuál es este tipo de acento. Dice que si el acento recae en la penúltima sílaba, es acentuada milel. Fíjense muy bien que la milra, el acento, la sílaba tónica es la última, mientras que el acento milel es la penúltima la penúltima en la palabra que va acentuada. Dice, en la transliteración de las palabras con este acento se incluye el acento. O sea, a la hora que vaya a transliterar, hágalo. Porque la mayor parte, desde los masoretas para acá, que han trabajado en signos diacríticos que desempeñan la función de acento, este sí lo va a identificar porque aparece. Es lo que para nosotros sería un acento ortográfico, es decir, que se escribe. Fíjense muy bien. Aquí tenemos el término derek. ¿Por qué sé que Dalet con este segol va acentuado? Lo sé porque aunque no lo habíamos visto antes, pero hoy lo estamos viendo. El acento milel se pone aquí después de la vocal y es como una L invertida. Es una pequeña L invertida. Si ustedes van a la hojita, ustedes van a ver siempre que encuentren como una pequeña L invertida en las palabras, eso significa que es un acento que va con acento milel, lo que significa que la fuerza tónica de esa palabra va a caer en la sílaba penúltima, no en la última, sino en la penúltima, es la que le antecede a la última. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo vamos a identificar el acento milel. Ok. Fíjense que aparte del acento principal, milra y milel, tenemos también otro acento. Este acento, por lo general, los especialistas le llaman acentos secundarios. Mete. ¿Cómo lo identifico? Vamos a ver. Si ustedes observan, dice que el acento mete, se identifica como una rayita vertical que se pone a la izquierda de la vocal y señala una pequeña pausa. También eso lo va a encontrar en el texto que tienen que transliterar. Así que veamos un ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Esta nota es importante. Recuérdese que a diferencia del milel, del acento principal milel, ese sí es ortográfico y ese hay que ponerle la tilde a la hora de transliterar. Pero en el caso del acento secundario mete, no se transliteriza. Mire, aquí está hecho un poco incorrecto por la cuestión digitada.
Pero aquí tenemos esta palabra, ha-adán. ¿Por qué me detengo? Ha-adán. Porque lleva este acento, este que ustedes miran aquí, y se le llama mete. Y el mete me está diciendo a mí que debo de hacer como una pausa al pronunciar esa palabra. No es Jadán, Jadán, no, Ja-Adán, Ja-Adán. Es una cuestión más que todo de función de lectura. Por eso no se translitera, no se translitera. Muy bien, aquí lo tenemos ya ilustrado. Vamos a ver ahora lo que se conoce como el MAKEF. El MAKEF es una rayita horizontal en la parte superior que une dos o más palabras hebreas. Eso es bien interesante porque en el primer versículo del capítulo 1 usted va a ver que ahí hay MAKEF. Y eso yo les dije, no hagan caso omiso a la hora de transliterar porque no lo hemos visto. Pero vamos en este momento a informarnos, a dar la teoría básica de lo que es el MAKEF. Las palabras acentuadas, fíjense la función que tiene el MAKEF. Las palabras acentuadas pierden su acento cuando llevan MAKEF. Solo la última palabra mantiene su acento. Es decir, la función del MAKEF es como eliminar acentos, eliminar tanto acento de las palabras, pero no elimina el de la última palabra. Segundo, también afecta la vocalización, pero eso no lo vamos a ver por cuestiones de que esto es para una gramática avanzada. Fíjense, vamos a ver este ejemplo acá, cómo funciona. ¿Dónde ve usted el MAKEF en esta palabra? Siempre que ustedes encuentren esta rayita aquí horizontal en la parte superior, está uniendo dos palabras, la palabra kol y la palabra ish, y las une. La función de hacerlo es reducir realmente quitarle los acentos. Fíjense muy bien, el hecho de que se utilice aquí un acento que le llamamos MAKEF también afecta la vocalización, pero vamos a dejar eso aquí. Entonces aquí la kaf con dagesh lane es una sílaba que va a pronunciar kol y luego tenemos ish. Pero lo que quiero ilustrar es solamente cómo dos palabras se unen. Esa rayita que ustedes encuentran arriba, lo que significa que es un MAKEF que está uniendo dos palabras. Lo que significa es que si usted conocía una palabra con acentuación antes de la última, todos esos acentos desaparecen y solo queda el de la última palabra. Vamos ahora a ver con mayor detalle los puntos dagesh, de esos puntos que tanto he mencionado, hoy sí lo vamos a ver con mayor detalle. Los puntos dagesh. En hebreo tenemos dos puntos dagesh, lo que se conoce como dagesh lane y dagesh forte. Dicho sea de paso, lane no es una palabra hebrea, es una palabra latina y significa leve, al igual que forte y significa la palabra fuerte. Lo que significa en otras palabras es que existe un dagesh leve y existe un dagesh fuerte. El dagesh lane, aunque es leve, lo que hace es fortalecer el sonido de la palabra que lo lleva, y en el dagesh forte vamos a ver que su función es duplicar la consonante. O sea, su influencia es tal que hace que la consonante se convierta en dos consonantes iguales. Les he puesto las begad kefat para que ustedes realmente siempre las asocien con este. Ustedes saben, todas las begad kefat llevan dagesh lane. Y ya lo vamos a ver. Sin embargo, dagesh forte puede aparecer también en una de ellas. También les voy a dar la clave cómo distinguirlo. Vamos a entrar en el terreno de la dagesh lane y vamos a
a ver estas reglas para identificarlos. Primero, el Dagesh Lane siempre se coloca en las letras que le llamamos Begad Kefad y cuando estas van al principio de una palabra. Si una palabra comienza con bet, debe de llevar Dagesh Lane y pronunciarse no de manera suave, sino de manera fuerte. No como una V, la bidental, sino como una B de bota. En la Gimel es otra. Si lleva puntito, pues entonces, en este caso no afecta la pronunciación. La Dalet de igual manera. La Kaf, la P sí es afectada por el mero hecho de que se pronuncie como F o como P. Y luego tenemos la Tab. En estas va la Dagesh. Cuando estas vayan iniciando una palabra, siempre van a llevar Dagesh Lane. Segundo, el Dagesh Lane se coloca en las Begad Kefad cuando inician una sílaba en medio de una palabra que no va precedida por una vocal o por un sheva vocal. Vamos a ver un ejemplo acá. Fíjense muy bien, en el caso de la primera, dice que se coloca en las Begad Kefad al principio de una palabra. Ustedes pueden ver aquí, Derek. Tenemos una Dalet que es una Begad Kefad. Entonces, el Dagesh se debe de poner en esta porque va en el inicio. En segundo lugar, vamos a ilustrar la segunda. Dice que se coloca en la Begad Kefad cuando inicia una sílaba o cuando va en medio, pero que no va precedida por una vocal o por un sheva vocal. Veamos aquí. Veamos acá en el, tenemos una men con un hirek y con una gimel. La gimel acá lleva un sheva. Este sheva está cerrando una sílaba, lo que significa que la sílaba es mi. Es seguida por una dalet, pero ¿por qué la dalet lleva un sheva? Porque dice que la Begad Kefad, como es la dalet, debe de llevar Dagesh Lane cuando no va precedida de una vocal. Si usted mira, este sheva no es vocal, por lo tanto, la dalet no va precedida de una vocal y entonces debe de llevar Dagesh Lane. Esas son las reglas. Vamos a seguir ahora con la Dagesh Forte. Vamos a dejamos la Dagesh Lane y vamos a la Dagesh Forte. Su función, dice, es reduplicar la consonante que lleva, es lo que habíamos mencionado. Fíjense muy bien, se coloca en cualquier consonante, incluyendo la Begad Kefad que llevan Dagesh Lane. Pero nunca se coloca Dagesh Forte en las guturales. Ahora, les he puesto aquí para que recuerden cuáles son las guturales. La Aleph, la Hei, la Het, la Ayin y la Resh. Nunca estas consonantes llevarán Dagesh Forte. Ojo con eso. Si les aparece realmente un puntito ahí, entonces tiene que ser otro punto diacrítico menos Dagesh Forte. El Dagesh Lane se distingue del forte en las Begad Kefad en que la forte siempre va precedida de vocal. Es la clave. Esa es la clave. Vamos a ver nuevamente el ejemplo. Fíjense muy bien que la Dagesh Lane, para que asuma esa categoría gramatical, tiene que estar precedida, no tiene que estar precedida, dijimos, por una vocal. Mire aquí en el caso aquí. Tenemos la primera. Tenemos una Dalet y tenemos un Dagesh. ¿Es Dagesh Lane o es Dagesh Forte? Dice que
no tiene que estar, para que sea Dagesh Forte, ¿cuál es la regla? Para que sea Dagesh Forte, tiene que estar en esa posición en relación a voy a relatársela la regla para explicársela mejor. Miren, dice aquí, cuando inicia una sílaba o en medio de una palabra que no va precedida por una vocal o que lleve ya sheva vocal. Lo que significa en otras palabras que si va precedida por una vocal, entonces, según la regla acá, no lleva Dagesh Lane. Por eso, en el ejemplo que les he puesto aquí, vemos que es un Dagesh Forte porque no llena aquella regla. De tal manera que la sílaba se cierra con la bet. Dice div, div, div. Pero debido a que duplica la bet, porque eso es lo que hace la Dagesh Forte, duplicar la consonante. Entonces, eso significa que la última sílaba comienza con la bet también, a manera de pronunciar la sílaba ver. Entonces, observe muy bien que la Dagesh Forte lo que hace es duplicar la consonante, a diferencia del Dagesh Lane, que lo que hace es aumentarle la fuerza de pronunciación. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos una men con una jirek y una gimel con un Dagesh, con un sheva, perdón. Vemos que este sheva acá no es una vocal. Por lo tanto, cierra sílaba con mi. Sin embargo, acá tenemos una dalet con un puntito aquí, con un Dagesh que no es fuerte. Por lo tanto, no va a duplicar la consonante dalet y se debe de transliterar como dal, porque lleva la kamet y la lamet. Okay. Vamos ahora a solo hacer un ejercicio antes de seguir más adelante. Vamos a hacer un ejercicio nuevamente de, aunque yo he quitado los acentos, pero tomen la hojita. ¿Tienen la hojita impresa? ¿Tienen la hojita impresa? Si la tienen impresa, tómenla ahorita porque en el texto yo aquí eliminé los puntos porque no quería que se confundieran. Entonces vamos a identificar, vean ahí, vamos a identificar qué palabras llevan acento. Recuérdense que el acento milra no es ortográfico, solo lo lleva la sílaba, la última sílaba tónica. Pero cuando ese acento va en la penúltima, entonces sí es ortográfico y lo va a distinguir porque el milel siempre se escribe. Y vamos a ver, quiero en este momento que ustedes identifiquen cuáles palabras llevan acento milel. Observen. Ya lo pueden leer, ¿verdad? Bereshit, bara, Elohim, et, hashamayim, beet, haaret. La primera frase. Identifiquen que tengan las notas si gustan ahí a un lado y vean los acentos que hemos visto. ¿Cuál de esas tienen realmente acento? La segunda no tiene un Bereshit Bará. Ajá. Bara lleva un acento milel, ¿verdad? Milel. ¿Dónde identificamos que lleva ese acento? Ahí abajo de la, ¿cómo se llama ay, ¿cómo se llama esa palabra? Ajá.
Hagamos el esfuerzo. De la Vamos a ayudarle de la cama. de la CAME. Ok. Entonces, De la CAME. Tiene ahí está la L invertida, por así decirlo. ok. Entonces, ¿cómo se va a pronunciar? No vara, sino vara. Ok. Bará. Ok. No, ¿Qué otra? bará. Ajá. ¿Qué otra palabra encuentran ahí acentuada? La otra es la otra. A la que tiene la raíz. Alen. ¿Se recuerdan tiene ustedes una- se recuerdan ustedes del acento secundario, del mete? Por supuesto, Sí. aquí tipográficamente no está bien, no está hecho como usualmente lo vemos, pero está presente, hay presencia de mete ahí. ¿A dónde, hermano? En el primer versículo del capítulo 1 que estamos leyendo. Yo lo veo, si es así, en la última palabra. En la última, De la lef a la par de la CAME. donde dice haaret, ¿verdad? ¿Qué Ajá. significa eso? El mete, ¿qué es lo que hace? ¿Qué función desempeña el mete? El mete, espérenme. Ajá. El mete duplica. No. No, perdón. Es el Davish form. No, perdón. Es lo que hace es hacer que sea fuerte la primer sílaba. Ese es el Davish lane. Pero estamos hablando, ¿se recuerdan cuando vimos el acento principal y el acento secundario? El acento secundario es el mete, una rayita que va abajo, a la par de la... ¿Ok? ¿Qué es lo que función que desempeña? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué hace el mete, mucha? ¿Ah? ¿Hay alguien que lo recuerda? Es que hace una pausa. De tal manera que decimos ja aret. Ja aret. Observa muy bien que esa es la función que tiene. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes han transliterado estos dos versículos? Que dicho sea de paso, ya es un inicio para el trabajo final, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes lo han transliterado? Solo el versículo 1. Solo el versículo 1. Léame la transliteración, ¿cómo lo ha transliterado? Leído ya con sus vocales. A ver si llegué hasta los 2 puntos. Bereshit bara Elohim et Hashem. Et Hashamay. 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 Et Hashamay. Et Hashamay. Ajá. Luego. Esas dos me faltan. Espérenme. Tenemos una bab con un sheba vocal como comienza ahí, fíjense. Sí. La siguiente palabra después de Hashamay. Así es. ¿Ve? Tenemos. Esta es una. Espera. Hay unos ganchitos que me cuesta todavía. Eso es peculiar en el aprendizaje esto. Ajá. Esa es una bab. Esa es una bab. Es una bab, sí, exacto. Y estamos ante un sheba vocal, porque va en la parte inicial, fíjense. Ya le di la pauta ahí, cómo se comienza a pronunciar. Sí. Y después tenemos una alef. Ajá. Con una vocal sere. Con una sere, ajá. Ajá. Okay. Y luego termina con una tab. Tab. ¿Cómo se pronuncia? La tab es una teba.
Ajá. ¿Cómo se pronuncia? Sería B. Se me fue, hermano. Sería Beet. 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 Así es. Bereshit bara Elohim et hashamayim Beet. Beet. Ok. Vamos con la última del versículo. Hermano, señor, Dígame. perdón, en mi manuscrito, abajo de la lef aparece como una coma. No sé si es problema de pintura Es lo que yo dije. Son los acentos de manera tipo, es la tipografía que procesó la impresión. Es cuestión de que ya no es tan evidente como, pero están presentes los acentos que me he visto, están allí. Entonces, en el repaso tengan en cuenta eso. Esta palabra es beet. Ajá. Beet, ¿verdad? Con acento en la et. Beet. Beet, recuérdense que cuando no llevan el acento ortográfico milel, que es esa L invertida, entonces es milra. Es decir, no se escribe, pero la sílaba tónica siempre es la última. Esa es la mayoría de las palabras en hebreo, por eso son milra, que no llevan. Ahora, debo de advertirle, hay incluso expertos en el idioma hebreo que han inventado hasta el día de hoy como una rayita triangular horizontal para poder ayudarle al lector a distinguir los acentos milra. Y eso lo va a encontrar en algunas traducciones, en algunas Biblias interlineales para ayudar al lector a hacer eso. Pero por lo general el original no tenía eso. El principio es que siempre que no haya un acento ortográfico, la palabra siempre será milra porque el acento tónico lo lleva a la última sílaba. Sí. ¿Ok? Y la última. Bueno, la última, ¿quién la leyó? Lo quería intentar, hermano Gino. Que tenía el acento que era un acento milel. Ajá. No, metec, perdón. Tiene acento metec, ¿verdad? El mete que sirve el acento para hacer una pausa. Entonces Okay. esa es Ajá. esa es la, Ja. Y hace la pausa. Ja. Hace la pausa por el mete. Ja. Ajá. Y luego. Esa, estoy perdido si esta que tiene la I es la que está arriba, si es la baba. Si es esta, si se refiere a esta, es una resh. Esta es una resh. Sí. Entonces, Haaret. Haaret. Exacto. Haaret. Haaret. Recuérdense que esta es una sade y cuando va al final se pronuncia con TS. Haaret. Haaret. ¿Ok? Entonces leeríamos así. Bereshit bara Elohim. Et hashamayim be'et haaret. Exacto. Bien. Exacto. Y lo deben de haber transliterado de esta manera porque el tiempo se nos fue. Deben de haberlo transliterado de esta manera. Comparen si han hecho la transliteración, si está igual. No, no lo hice igual. Ahora que usted lo puso igualitito. Es que chulada, lo dejé, espérame, hermano, lo voy a copiar. Ok, deben de haberlo transliterado de esta manera. Háganlo y luego eso les va a servir como pauta para seguir transliterando. Porque hay una figura retórica que eso las traducciones al español, eso no se pierden en la traducción al español. Pero fíjense muy bien, Haaret, que es esta, ¿eh?
Haaretz. Haaretz. Si ustedes cuando van al versículo 2, miren con qué comienza. Be Haaretz. Be Haaretz. Por eso es que si lo transliteran más adelante van a ir viendo cómo se pronuncia y se translitera también. Así que, ¿saben un aspecto que yo siempre me ha pasado por alto? Recomendarle, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué la transliteración? ¿Por qué? Porque la transliteración le va a ayudar a pronunciarlo bien. Si ustedes transliteran bien, entonces van a poder pronunciar bien la palabra. Por ejemplo, la primera, Bereshit. Si ustedes realmente la transliteran bien, van a aprender a transliterar, a pronunciar bien esta primera palabra. De tal manera, pues, que el primer versículo que se lee, Bereshit para Elohim, et hashamayim, be'et haaretz. Mira la transliterada. Bereshit bara Elohim, et hashamayim, be'et haaretz. O sea, la transliteración, en la medida que la practiquen, les va ayudando al desarrollo de la capacidad de pronunciar bien la palabra. Por eso es que es clave que en el trabajo final lo puedan hacer. La última clase será una clase bastante fascinante. Vamos a tratar la manera de ver si nos da el tiempo para incluso ir viendo cómo en el hebreo se forman los sustantivos, los verbos, las preposiciones, los artículos, que en eso lo único que tienen en común es que mi idioma tiene artículo, tiene sustantivo, tiene adjetivos, tiene verbos, tiene adverbios. En eso es común. El hebreo tiene todas esas categorías gramaticales, pero nosotros los escribimos totalmente diferente. En eso va a ser muy novedoso cuando vayamos viendo que todo lo que hemos visto aquí es una sola palabra, pero ahí tenemos realmente preposiciones, tenemos sustantivos, tenemos artículos, tenemos, todo eso lo vamos a ver en la última clase, a fin de ir ahondando un poquito más en esto. Nos quedamos aquí, le damos el tiempo, hermano Salvador, para si tiene palabras finales para los estudiantes. Bien, hermanos, el Señor nos ayude, ¿verdad? El Señor nos ayude. Muy bien, hermanos, ya escucharon al hermano. Ya la próxima clase la tenemos el próximo martes. Queremos, después de la clase, tener un cierre, ¿verdad? Con palabras de nuestro supervisor, de ánimo, información acerca de lo que se ha logrado, de todo lo que hemos recorrido. Vamos a hacer un tutorial desde dónde venimos a el avanzado y cómo se va a llamar, ¿verdad? Bueno, el certificado, los hermanos que han estudiado van a recibir un certificado. Están cerca, vamos a tenerlo de manera física. Y los hermanos que están más lejos van a tenerlo de manera virtual, o sea, lo van a poder así que la tarea, ¿verdad? La tarea para sacar una nota y así el hermano pueda evaluar. Y luego después vamos a recibir la nota de esta materia. Así que, hermanos, agradecemos al Señor por la oportunidad que martes. Ahorita lo voy a... Que el Señor nos ayude, que su gracia pueda ayudarnos. Me gustaría orar y cerramos este día martes la penúltima clase. Señor, que estás en los cielos, ¿Cómo te fijo? agradecemos, Señor amado, tu misericordia, tu bondad.
Padre, muchas gracias, Señor, por tu amor, por Así quitemos. tu gracias, bendice este grupo de hermanos, pastores, líderes que hemos estado, Señor, en este momento, tratando, mi Dios, de comprender algo bien importante del idioma original con el cual revelaste tu palabra. Gracias te damos, ayúdanos, ilumínanos. Quedará algo ahí, Señor amado, y está relacionado con la palabra para nosotros. Gracias, bendice a todos mis hermanos, bendice a los hermanos, Señor. Danos de tu gracia, Señor. Danos bendición, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Dios bendiga, hermanos, bendiciones a todos nuestros hermanos, mis hermanos de Costa Rica. Dios les bendiga, su hermano Omar. Amén, amén. Dios les bendiga. Tengan buena tarde. Amén, amén. La paz del Señor. Bendiciones, mis hermanos. Nos miramos el próximo martes. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén. Bendiga, hermanos, chicas. Siervo Lima, a la vista. Dios lo bendiga. Dios le bendiga.